démonos, espero unos minuticos mientras se conectan y mientras Natalia empieza a compartir y a que la gente se conecte. Vamos a transmitir nuestro informe. A ver, aquí. O puede entrar también a Soacha Pública y encuentra el enlace y lo puede compartir de uno. Sí, yo creo que Exacto. Y lo puede ir empezando a compartir. ¿es este? No. No, ese es el evento. Pero entonces si quiere busque entre Soacha Pública en Facebook. Eso. Y ahí ya le va a aparecer el video en vivo y lo comparte. Véalo. Esa es. Casi vamos a iniciar. Bueno, ya que estamos arrancando, estamos en Radio Rumbo, quienes estamos usando los estudios para hacer este informe. Radio Rumbo, que es la emisora comunitaria en Soacha, los espacios de comunicaciones de nuestro municipio, hay que darles ese aprovechamiento. Perfecto. Muy bien, se escucha muy bien. Hay que darle ese aprovechamiento a los escenarios que tenemos de comunicación, de poder tener participación ciudadana, de construir una mejor sociedad, de saber que desde Soacha se promueven unos nuevos ejercicios, unos nuevos liderazgos para la promoción del ejercicio electoral, del ejercicio de nuestros derechos, y yo creo que eso es necesario. Vamos a darnos unos minutos más mientras se van conectando. Tengo aquí atrás a mi hermana que está compartiendo para que se conecten y conozcan un poco de todos estos procesos. Tenemos aquí todo un informe que vamos a traer. ¿Ya lo compartió? Sí. Sí, ¿Sí? O bonito compartir algo más en WhatsApp o algo así. De pronto, sabes que en WhatsApp en los grupos para que lo tengamos así como con lo que le estamos en vivo, haciendo el informe. Y invitamos a quien se va conectando, pues primero que no se desconecte y lo segundo que nos colabore compartiendo esto entre los amigos. Eso es una información de interés nacional, pero que también promueve el ejercicio de participación ciudadana en Soacha y por lo tanto si usted está en Soacha, conéctese. Exacto, nace de Soacha, entonces es necesario que el soachuno reconozca que desde aquí hay unos ejercicios valiosos en el proceso. Entonces por favor ayúdenos a compartir. Si usted puede colocar en los comentarios, ayúdenos a compartir también, haga parte de este ejercicio, independientemente que no esté hablando acá. Si usted hace parte del ejercicio puede compartirlo y empezar a generar nuevos procesos en la comunicación y unos nuevos ítems, que es el desarrollo de una rueda de prensa alrededor de una investigación y un ejercicio de participación ciudadana. Y colóquenle una vez como estamos en vivo haciendo esto para que la gente se conecte. Y luego le da el forward, listo, el reply. Entonces ya casi vamos a darnos 2-3 minuticos más para que estemos. Pueden formular preguntas, vamos a contestarlas. No inmediatamente, al final vamos a formular preguntas. Tenemos también al final unos antecedentes y unos desarrollos de unas hipótesis que queremos expresar para ustedes. Necesito conseguirme un esfero. ¿Tiene ahí un esfero, Natalia? Bien. Tenemos unas hipótesis, tenemos un informe, unos desarrollos. Si usted conoce personas quienes estén interesados en los procesos de participación ciudadana, compártalos, van a ser necesarios. Y bueno, pues estamos aquí desde Soacha. Desde nuestra Soacha querida, está bien. Entonces aquí la idea sería que al final, pues si hay más temas para poder desarrollar. ¿Cuál fue el que usted? El tema que te dije ahorita se me olvidó. De María Fernanda Cabal. Entonces, ¿María Fernanda es que se llama? Sí. María Fernanda. Este es uno. Sí, entonces todos estos temas quedan ahí. Y un tema que acabo de ver en las redes sobre el asesinato de una de las líderes de la Colombia Humana en Maicao. Eso lo tratamos al final, entonces esos son temas que vamos a dar como antecedentes. Y pues vamos a ver quién hace también de esto, de las preguntas y de lo que va pasando. Bien, ¿qué horas son? Tenemos otro minutico más. Yo creo que ya vamos bien. Nuevamente agradecemos el espacio que nos brindó Radio Rumbo, la emisora de Soacha, 107.4, que es la emisora que debemos escuchar los soachunos, porque pues es el espacio institucional que tenemos para informarnos, ¿no? Necesariamente los medios de comunicación nacionales no están cubriendo todo lo que tenga que ver con Soacha, y desde ese espacio tenemos la posibilidad tanto en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, a través de la emisora dial cuando pues no se tiene acceso a internet. Entonces tenemos 107.4 FM. Exacto. Y también a través de internet, la gente puede escucharlo a través de TuneIn. Entonces son espacios que son necesariamente abiertos para la comunidad soachuna.
en donde efectivamente la información que va a encontrar pues va a ser más de orden local que de orden nacional. También hay una información nacional, pero tiene una fuerza, una fortaleza en el desarrollo de lo local. Y entonces agradecemos este espacio y pues obviamente los medios de comunicación y las personas que están ahorita interesadas en el desarrollo. Ya casi vamos a empezar. Estamos dándonos la espera a la conexión, a que más personas se conecten. Usted está compartiendo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo le ha ido bien? ¿Ha compartido? Puede copiar y pegar ahí el mismo mensaje y le rinde más. Bien, ¿qué horas son? Son las 9:05, ¿Empezamos de una vez? me parece porque hay que ser. ¿Empezamos, Natalia? ¿Usted qué opina? ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Les esperamos un minutico más? Sí. Bien, esperamos un minutico más mientras se conectan. Porfa, compártanlo, Natalia, con el mismo mensaje para que queden copiados. Y los oyentes pues también que lo compartan. Igual esto queda ahí subido en la página, entonces queda súper bien para que la gente lo pueda seguir viendo y lo pueda replicar. Y ahorita hay partido, ¿no? Creo. Ahorita hay partido de Pues, Francia. también eso influye un poquito, pero pues esperemos que el comunicado, arranquemos. Arranquemos de Arranquemos una. más bien, sí, listo. Buenos días a todos. Les queremos dar la bienvenida a este primer Facebook Live que hacemos con el propósito de establecer un círculo de conocimiento basados en la información suministrada a los diferentes medios de comunicación, en donde hemos expuesto las diferentes noticias que van relacionadas con las dos acciones de tutela presentadas durante los comicios electorales del pasado 11 de marzo, 27 de mayo y 17 de junio. En las diferentes notas que hemos sacado a través de los medios de comunicación, hemos establecido obligatoriedad del pronunciamiento frente a las acciones irregulares que todos hemos observado en las elecciones y que pasaron en Colombia, tanto para las elecciones del Congreso de la República como para las elecciones a la presidencia en primera y segunda vuelta. Pronunciamientos que se dieron a través de fallos dados por el Tribunal Administrativo y que fortalecen el ejercicio de la participación ciudadana, resaltando que nace desde el municipio de Soacha, en una dinámica alejada de cualquier identificación política, cualquier color político o algún beneficio en el desarrollo o en los resultados de las pasadas elecciones en Colombia. Somos ciudadanos comunes y corrientes, identificados a través de los medios de comunicación como líderes sociales, organizaciones sociales, representantes comunitarios y o colectivos sociales dentro del municipio, pero que en realidad no hacemos parte de ningún tipo de colectividad que nos represente ni nos promuevan el ejercicio de la participación ciudadana, y es por ello que hoy hemos visto la necesidad de presentarnos frente a los ciudadanos y los soachunos que nos ven en este momento. Empezaré por Jorge Rodríguez, quien es el titular de las acciones legales frente a las diferentes entidades que se presentaron. Buenos días, Soacha. Buenos días, Colombia. Bueno, mi nombre es Jorge Eliezer Rodríguez, habitante del municipio de Soacha. Tengo 32 años, los cuales en su mayoría viviendo en este municipio, especialmente en el corregimiento número 2, vereda del Charquito, Soacha. Soy estudiante de Derecho de la Universidad UTCA. En este momento todavía me encuentro estudiando con el fin precisamente de poder aportar desde el derecho a las acciones que puede ejercer la comunidad frente a la vulneración de los derechos. Siento que tengo una responsabilidad con el municipio y esa responsabilidad radica precisamente en todas las vulneraciones que se presentan en todos los sectores, tanto los ambientales, sectores políticos, sociales, y todos los que tengan que ver pues con nuestro municipio y que de cierta manera desde el derecho se puede aportar. Pues bien, en esta ocasión se va a tratar un tema especial que tiene que ver con la corrupción electoral que se vino presentando en los diferentes comicios a nivel nacional. ¿Sí? Entiendas estos comicios como los de las elecciones parlamentarias del pasado 11 de marzo, elecciones de consultas interpartidistas también presentadas el mismo día del 11 de marzo, y las elecciones de primera y segunda vuelta presidencial, ¿sí? Donde efectivamente, tras varias investigaciones que hicieron las autoridades pertinentes, nos damos cuenta que existe una maquinaria electoral que finalmente es lo que más queremos resaltar y lo que queremos relacionar con la corrupción electoral, maquinaria electoral versus corrupción electoral. Bien, y yo soy Luis Alfonso Agudelo, soy estudiante finalizando mi carrera de comunicación social, tengo 30 años.
también ejerzo una responsabilidad frente al reconocimiento, frente al desarrollo de la fortaleza por tener una apropiación con el municipio. Hoy lo hacemos desde este espacio llamado Soacha Pública, que es en donde están conectados en este momento, y pues también hacemos un llamado a que las personas empiecen a darle ese amor y ese apropiamiento por el municipio, por lo que tenemos, por lo que somos y por lo que seremos, porque esa es la proyección que tenemos alrededor del municipio, un municipio pujante por su gente y por lo que hay. Entonces hay una responsabilidad grande que es el reconocimiento, y hoy estamos aquí en este ejercicio. Vamos a aclarar algo, Jorge. Bueno, sí. Lo que hacemos no lo hacemos con el fin de derrocar, desprestigiar o dañar la carrera política de nadie. Adagio popular, ya lo he hecho está, ¿cierto? Sí. Nuestro propósito es que no se utilice al pueblo como maquinaria electoral, práctica tramposa y aceptada por las mayorías para llegar al poder. Tanto así que se afirma que un candidato es dueño de las maquinarias y no pasa nada. Sí, eso es, hay que hacer un especial énfasis en eso precisamente porque la maquinaria electoral es eso, es una trampa y es una trampa donde se utiliza al pueblo. ¿Para qué? Para llegar al poder. Y no, lo que queremos es empezar a quitar esa práctica de las maquinarias electorales y que la mentalidad de la gente tenga presente que, o sea, maquinaria es igual a corrupción. Claro, en el contexto electoral la maquinaria es como se le dice a Colombia a la obtención de votos a través de alianzas con instituciones, empresas y líderes sociales que manipulan personas con amenazas laborales, desinformación, falsas promesas o que simplemente constriñen a electores comprando su voto con dinero ilegal. Nuestro propósito y la idea que queremos promover es clarísima. La maquinaria electoral es igual a la corrupción electoral. Soacha quiere cambiar esa mentalidad y Colombia entera va a apoyarnos en esto. La corrupción se define como toda violación y o acto desviado de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales, de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, los retarda o los dificulta. El pasado 11 de marzo, más de 19 millones de colombianos salimos a las urnas a elegir a los próximos senadores y representantes a la Cámara de los distintos departamentos de Colombia, junto con la elección de 2 consultas interpartidistas. Una identificada con el color gris, donde se solicitaba votar por 3 candidatos, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez Maldonado, y la otra identificada con el color naranja, donde se encontraban consignados en ese tarjetón la posibilidad de votar por Gustavo Petro o Carlos Caicedo. Todos quienes asistimos a ejercer el derecho al voto tuvimos que acercarnos a cada mesa de votación y solicitar personalmente alguno de los 2 tarjetones para poder votar en las diferentes consultas. Allí el jurado de votación utilizaba 3 listas diferentes. La primera, donde consignaba la relación entre el votante y el derecho al voto por la Cámara y el Senado. Y las otras 2, que son iguales, se dividen entre la decisión del sufragante, si quien quería o si quien fuera a ejercer el voto quería votar por la consulta gris. Los jurados llenaban uno de los formularios E11, que representaban a los ciudadanos que votarían por la consulta que terminó liderando Iván Duque. Pero si se solicitaba el tarjetón naranja, el jurado consignaba sus datos en otro de los formularios E11, en uno diferente, que identificaba al sufragante de la consulta que terminó liderando Gustavo Petro, y quienes luego fueron los 2 candidatos de segunda vuelta. Como ven, los formularios E11 son exactamente iguales. Y el voto en esta consulta representa una clara identidad política. Una liderada por el partido de derecha de Centro Democrático y la otra por el movimiento de izquierda de la Colombia Humana. Bajo esta modalidad, en el proceso de conteo de votos, en muchas mesas se presentaron inconvenientes con el conteo final de la consulta. En muchas mesas reportaron la ruptura e incineración de 20 a 30 votos por ambas consultas, y a esto se le suma el grave error cometido por la Registraduría Nacional del Estado Civil al fotocopiar los tarjetones por no haber los suficientes para poder ejercer el voto. Las redes sociales adicional jugaron un papel indispensable en la identificación del fraude o una serie de delitos que promovían la compra de votos y por supuesto la corrupción electoral que se ha venido perpetuando durante los últimos años en Colombia. Eso es clarísimo, las redes sociales jugaron hoy un papel clarísimo en la identificación de la corrupción. Después de haber vivido estas elecciones del 11 de marzo, 10 días después, es decir, el pasado 21 de marzo, se presentó ante el Tribunal Administrativo la primera acción de tutela para proteger una evidente vulneración de los derechos fundamentales consignados en la Constitución Política de Colombia, específicamente la violación del derecho al voto secreto.
Días después, pasadas las elecciones del 27 de mayo y basados en las declaraciones que hizo el fiscal general de la Nación, se presentó ante el Tribunal Administrativo una segunda acción de tutela, también por posible violación a los derechos fundamentales y al ejercicio para que el voto sea libre, secreto y universal, que promoverían el ejercicio al voto de forma transparente y veraz. Ya aquí les voy a dejar la información con Jorge, que Jorge les va a dar el detalle de las acciones legales que se hicieron con las tutelas y cómo se ejerció este derecho de participación. Listo. Para entrar en contexto, aquellas personas que el 11 de marzo se dirigieron a las urnas recordarán lo incómodo que era solicitar la papeleta, ¿sí? O el tarjetón para votar por un candidato u otro. Es decir, si yo quería votar por Carlos Caicedo o Gustavo Petro, tenía que dar el nombre. Es que quiero votar por Petro, entonces necesito que me pase la papeleta de Petro. O los que querían votar por Duque o Marta Lucía, es que quiero votar por Duque o Marta Lucía, entonces tenían que solicitarle ahí al jurado que les pasara el tarjetón. Desde ahí comienza lo incómodo, ¿sí? Y desde ahí se comienza a vulnerar el secreto del voto, ¿sí? Sin embargo, pues eso pasó así, de agache, en el momento en que se hacía, uno pasaba por ese tema incómodo, pero finalmente, pues, ejercía su derecho al voto. Ahora bien, no solamente se vulneraba el secreto del voto desde el momento mismo que yo pedía la papeleta, sino que además de eso, entonces el jurado colocaba sus datos, número de cédula, nombre, apellido, ¿sí? Y entre otros datos se colocan en un formulario que se llama formulario E11. Estos formularios, efectivamente, si usted votó por la derecha o por las consultas por Colombia, ¿sí? Entonces tenía que tenía que colocar su nombre ahí. Y si votaba por la Colombia por la Paz, entonces le colocaban. Pero resulta que una era para los votos de Gustavo Petro y Carlos Caicedo y los otros de Marta Lucía y Iván Duque. Estaban divididos, sí, por derecha estaban e izquierda. divididos. Sabía quién era el que votaba por derecha y quién era el que votaba por Exacto. izquierda. Y en algunas mesas era la totalidad de votos por un solo candidato. Es decir, si la totalidad de votos era por Gustavo Petro en la consulta de Colombia por la Paz, resulta que ya se sabía que esas personas que estaban dentro de los formularios E11, todos habían votado por Gustavo Petro. Y en el otro caso lo mismo, si todos habían votado por un solo candidato, en este caso Iván Duque, que fue el de las mayorías, en una sola mesa, pues se sabía que todas las personas que están en esa mesa eran quienes habían elegido a Iván Duque y por lo tanto se sabía cuál era su voto. Pues bien, de acuerdo a esa indignación que hubo en el momento, de acuerdo a unas informaciones que me planteó también mi novia, que hacía de jurado en ese momento de una de las mesas en Bogotá, pues me confirmó que efectivamente se manejaba así esta situación y que efectivamente se estaba colocando estas listas de un lado y de otro. Por lo tanto, acudimos a realizar una acción de tutela. Se verificó porque si el derecho al voto secreto era o no fundamental para poder acceder a la acción de tutela. Efectivamente, tras una sentencia, la T261 de 1998, ratificó el derecho al voto secreto como un derecho fundamental. Recordemos que todos los derechos fundamentales se pueden poner en discusión, ¿sí? Cuando son vulnerados, y esto se puede hacer por medio de la acción de tutela. Precisamente entonces eso fue lo que me dio el soporte más fuerte para hacerlo. Indagué con algunos profesores de la Universidad UTCA, que finalmente me dieron el aval para decir, sí señor, tiene toda la razón, eso hay que llevarlo por acción de tutela, y se llevó por ese lado. Pues efectivamente, el juzgado 38 administrativo, 10 días después de que se colocó se interpuso esta tutela, falla a favor, ordenándole a la Registraduría Nacional la recopilación y destrucción de los formularios E11 a nivel nacional, sentando como precedente que la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Comisión Nacional Electoral juntos habían vulnerado el secreto al voto. ¿Por qué? Por la logística que se llevó para la organización de estos comicios y que además detrás de eso había una improvisación, digámoslo de esa manera, frente a cómo se estaba organizando todo el tema de las consultas, ¿sí? No se tuvo en cuenta, digamos, algunas directrices o algunos ordenamientos constitucionales que se debe respetar, algunos lineamientos
internacionales, como es el respeto del derecho libre y secreto, el derecho al voto libre y secreto, ¿correcto? Entonces, efectivamente, el juzgado falla a favor. Sin embargo, la registraduría no estuvo de acuerdo con lo ordenado por el juzgado administrativo, decide impugnar este fallo de tutela. En la impugnación, pues retardaron muchísimo, la verdad, esa suspensión al día de hoy completa 49 días desde que se interpuso, desde que se falló a favor. Al día de hoy ya completa 49 días, después de que una tutela solamente son 10 días, y cuando es inminente la vulneración al derecho. Desde que el tribunal dijo que se debía destruir los formularios. Sí, tenía que destruirse a los 10 días. Resulta que la registraduría en un juego legal, llamémoslo así, o lo que llaman una leguleyada, ¿sí? Pues decidió hacer que se suspendieran los términos, se impugnó, y efectivamente pues el tribunal tuvo que atender, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca atendió este caso, ¿sí? Como segunda instancia, pero resulta que en la segunda instancia lo que hizo fue confirmar lo que había dicho el juzgado 38 administrativo, por cuanto ordena que se continúe con lo que ya había ordenado el juzgado, y a partir del 8 de junio, que fue que se emitió el fallo de segunda instancia, empiezan a correr nuevamente estos términos, ¿cierto? Los términos son los siguientes: son 8 días para la recopilación de los formularios E11 a nivel nacional y 3 días para la destrucción, ¿sí? Se tiene que hacer una supervisión por parte de la Defensoría del Pueblo, por parte de la Procuraduría General de la Nación y por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, una delegatura que se llama Delegatura para la Protección de Datos Personales. Ellos tienen que hacer la supervisión específica de la destrucción de los formularios E11. Resulta que al día de hoy, después del 11 de marzo de los comicios, después de todo el tema de la acción de tutela, a hoy 26 de junio del 2018, señores, les informo que no se han destruido los formularios E11. El derecho todavía se continúa vulnerando. Los datos los tiene la registraduría, los datos los tiene el Consejo Nacional Electoral, y no es por de pronto exagerar, pero esos datos están, los que sufragamos el 11 de marzo en las consultas interpartidistas, estamos en peligro de que se conozcan nuestros datos personales. ¿A quiénes se los pueden entregar? Ya sea al gobierno de derecha, al gobierno de izquierda, a un partido político específico, pero van a saber cuál es tu inclinación política. Eso puede ¿sí? ser usado para intimidación frente al desarrollo del ejercicio de lo público y de lo que podemos utilizar como tal, porque son datos que están consignados. Está su número de cédula, y ya con su número de cédula saben exactamente todo de usted. Saben todo lo de nosotros en cuanto a esas preferencias políticas que tenemos. Y pues más adelante hablaremos de un contexto bien peligroso que se presentó en Venezuela, precisamente, que es una de las alarmas que estamos tratando de activar, precisamente porque esto puede llegar a un flagelo muchísimo más grande, ¿sí? Y de verdad, no estamos exagerando, que los partidos políticos o que estas instituciones tengan nuestros datos personales y los puedan dominar, es realmente peligroso, ¿sí? Es realmente peligroso, y no quiero satanizar, digamos, las consultas y que se maneje de esta manera, pero sí es importante que se destruyan esos formularios E11. También más adelante voy a tocar el tema del desacato que se puede presentar, porque si al día de hoy, 26 de junio, que se completan los 11 días hábiles para que se destruyan los formularios, no se completa, entonces finalmente no queda otra que presentar hoy mismo el incidente de desacato, que puede llevar al registrador, inclusive según el artículo 52 del decreto que regula las acciones de tutela, puede llevar al registrador, que es la cabeza misma de la Registraduría Nacional, a un arresto, puede llevarlo a una sanción pecuniaria e inclusive puede llegar a una destitución. Entonces lo que estamos comenzando acá, o lo que se va a manejar acá, va a ser un tema. ¿Listo? ¿Qué pasó? Ok. ¿Sigue transmitiendo? Sí. ¿Qué pasó? ¿Pero sigue transmitiendo? Sí. ¿Sí está transmitiendo? Sí. Mira el celular. Mira el celular. Ay, madre, como entra una llamada si yo lo tengo. ¿Sigue transmitiendo o no? Ven, si quieres continúa leyendo lo que tienes y yo reviso. Listo, continúa y yo reviso.
Sí, sigue transmitiendo. No, sí, no. Ahí está pausado. Ahí está transmitiendo. Sigue transmitiendo, sigue compartiendo. Continúe. Listo. Aquí mismo tengo el incidente de desacato que se presentaría el día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que ya les puse en contexto, el tema de vulneración del voto secreto, ¿sí? Ya transcurrieron los 11 días que se tenían determinados para que se destruyeran esos formularios, pero resulta que no se ha conseguido que se destruyan. No hemos tenido ninguna información que nos dé ni la superintendencia, ni la defensoría, ni la procuraduría, que nos gustaría desde este momento hacer la invitación a que nos atendieran de manera urgente, ¿sí? Además que estamos respaldados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ya ratificó efectivamente que nosotros se nos fue vulnerado el derecho al voto secreto. Entonces sí hacemos una invitación a estos entes institucionales para que por favor acudan ya mismo a la Registraduría Nacional y le exijan al registrador que por favor al día de hoy, de manera inmediata, se debe presentar un acta de destrucción de los formularios E11 donde aparecen los datos de los consultores del 11 de marzo en las consultas interpartidistas. Correcto. Listo. Eso frente a la vulneración del voto. Como les digo, ahorita haremos un énfasis. Haremos un énfasis puntual frente a lo que puede implicar este tipo de temas, con una llamada lista Tascón que se presentó en Venezuela. Así es. Bueno, hay otros temas que resulta que la registraduría ha improvisado y ha presentado una serie de hierros que nos llevan a pensar que el registrador no tiene esa capacidad, o más bien está manejado desde algún ente supremo, llamémoslo así, ¿sí? Porque son muchos errores los que se están presentando y que se presentaron en estos comicios. Hablemos también del tema de las fotocopias, muy bien conocido, también en este tema de las consultas interpartidistas, donde se improvisó llevando unas fotocopias y autorizadas supuestamente por la Comisión Nacional Electoral, ¿sí? El Consejo Nacional Electoral. Está el tema de los E14, que eso fue conocido por medio de las redes sociales, que todo el mundo tuvo, digamos, esa iniciativa de buscar los E14, ¿sí? Eso fue para la segunda vuelta, porque en la primera vuelta, digamos, no se dieron a conocer, pero en los comicios electorales no se dieron a conocer como se dieron a conocer en primera vuelta presidencial, ¿sí? Pues resulta que allí se daba cuenta el colombiano, al revisar que los formularios E14 tenían una serie de vulneraciones que hacían pensar que había una corrupción electoral, ¿cierto? La MOE, que es que es la misión de observación electoral, pues hicieron un trabajo específico, buscaron en más de 70.000 formularios E14, encontrando una serie de estos formularios que efectivamente daban la razón de que había una corrupción electoral presentada desde los mismos jurados y, digamos, aceptada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, al decir que eran errores humanos. Si ustedes ven una comparación entre la primera y la segunda vuelta, los errores humanos se redujeron de 10.000 a 100. Claro. ¿Sí? Entonces uno dice, detrás de eso hay algo. No somos quienes para decir que efectivamente hay una vulneración y hay un fraude electoral, ¿sí? Sin embargo, pues estarían las autoridades que averiguar ese tema. Yo pensé en un momento dado que las declaraciones del fiscal dadas en Barranquilla iban a inclinar hacia ese lado, de que nos íbamos a escandalizar porque efectivamente había una vulneración en los E14 y está comprando. Algo así, pensé yo en ese momento, pero resulta que no, y eso es la segunda acción de la que ya vamos a hablar más adelante. Uno tiene que reforzar este tema de las fotocopias, es decir, podemos pasar por inocentes, como colombianos inocentes, y creer que las fotocopias, el tema de los formularios E14 y las denuncias que ha pronunciado la MOE y la Fundación Paz y Reconciliación pasan de agache y por un tema de error humano.
pero nos damos cuenta que no, que aquí hay una clara intención. ¿Por qué? Porque en el primer punto hablamos de vulneración de los derechos. Es decir, alrededor de esos tres actos hay una absoluta vulneración también de derechos fundamentales para nosotros poder ejercer nuestro voto, nuestro ejercicio democrático. ¿Qué quiere decir? Que hay una falta de responsabilidad. La registraduría ni el Consejo Nacional Electoral tuvieron facultades para el ejercicio de estas últimas elecciones. Eso quiere decir que las elecciones fueron desarrolladas de forma errada, de forma equivocada, fueron realizadas de forma negligente y eso vulnera los derechos. Precisamente esas acciones que causan la negligencia vulneran nuestros derechos y hace que nosotros como sufragantes pues hagamos las cosas no como lo exige la Constitución, que el voto sea libre, secreto y universal, sino que lo hagamos bajo una influencia, que es la influencia de la negligencia por parte de estas entidades y que ha hecho la vulneración absoluta de los derechos fundamentales. Claro, y pues, pues a pesar de eso, hay una aceptación por parte del gobierno y de hecho inclusive llegué a ver unas felicitaciones a la registraduría por la calidad de comicios que se habían manejado. Pues ignorando precisamente este tipo de cosas que acaba de mencionar Luis, ¿sí? Los informes de la MOE, los informes de la Fundación Paz y Reconciliación que se hizo después de las elecciones del 11 de marzo, donde efectivamente tras una investigación bastante concentrada, se deja en evidencia todo el tema del llamado salto del canguro, el tema del anillo, algo así yo leía, acerca de los tipos de fraude electoral que pueden existir. Eso sin hablar de los fraudes que generalmente conocemos, que es el de las maquinarias políticas, que yo sigo insistiendo, que es corrupción electoral, la que se maneja por medio del tamal, la que se maneja por medio de la amenaza, la que se maneja por medio del el despido, y este tipo de cosas que también son corrupción electoral, que no quieren mostrarlas, que las mostraron ahorita, pero porque hubo redes sociales que estuvieron ahí divulgando el tema y que fueron esas mismas redes sociales las que llevaron al fiscal a finalmente a hablar, ¿sí? Sí, antes de que continúe con el siguiente punto, le quiero decir a las personas que están conectadas que nos ayuden a compartir la información, que al final vamos a resolver una serie de dudas y vamos a mostrar unos antecedentes para que pues pueden preguntar. Aquí tenemos a alguien que nos va a transmitir las preguntas, pero ahorita. Pero por favor compartan esta información para que más personas la vean. Estamos desde Soacha, si usted vive en Soacha, compártalo entre su círculo social de Soacha. Igual esta información es de interés nacional, así que si usted nos está en cualquier lugar del país, por favor compártalo, porque aquí estamos hablando sobre los informes de los resultados de 2 tutelas que se hicieron que vulneran nuestros derechos fundamentales. Puede continuar, Jorge. Estos informes de la MOE y la Fundación Paz y Reconciliación, como les digo, evidencia una clara vulneración a nuestros derechos y una clara corrupción electoral que se está presentando y que de permitirlo y se lo seguimos permitiendo efectivamente en los próximos comicios regionales, pues va a pasar así normal y nosotros lo que queremos transmitir es, oiga, despertemos ante esas maquinarias políticas, que es lo mismo en la corrupción electoral, y aquí está evidenciado. No lo estamos haciendo nosotros, lo están diciendo y nos están respaldando tanto instituciones como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Fundación Paz y Reconciliación, que efectivamente tiene un reconocimiento a nivel nacional. El mismo Ariel Ávila ha manejado una serie de investigaciones que son importantes y que llevan a decir y a darle un respaldo digamos verídico a lo que él está manejando, y la MOE, que es la avalada precisamente para hacer estas observaciones a nivel electoral. Y pues sumado a esto lo poco, porque para nosotros fue poco lo que dijo el fiscal de todo lo que tiene. Y voy a entonces empezar a hablar de lo nauseabundo. Okay. ¿Sí? El pasado 30 de mayo, o 31 de mayo, no recuerdo la fecha exacta, el fiscal general de la Nación en un acto público generado en Barranquilla, lo dijo así a modo de rumor o a modo de chisme, que tenía informaciones sobre una corrupción electoral que se estaba presentando, una organización criminal, ¿sí? Habló de una organización criminal, y que estos temas iban a escandalizar al país, ¿sí? Y que era una corrupción electoral nauseabunda. Pues bien, resulta que las declaraciones del fiscal dejaron a muchos posibles electores en ese cuestionamiento de dónde se estaba constriñendo al elector y cuál era esa corrupción electoral que había, ¿sí? Y se presentó y quedó eso en el limbo, quedó en el aire, ¿sí? Pues resulta
que desde Soacha, preocupados precisamente para que se supiera esa información, vimos que el fiscal general de la Nación está vulnerando unos derechos fundamentales, y esos derechos fundamentales, uno era el de la igualdad, el otro era el derecho a los derechos políticos, y el más importante que para nosotros, que era el derecho fundamental a la información. Pues bien, desde acá nace esa indignación, pero esa indignación la convertimos en una acción, ¿sí? Esa acción se interpuso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde recibieron esa información, efectivamente indagaron a la Fiscalía sobre estos acontecimientos, pero resulta que la Fiscalía decide acudir a decir simplemente que nosotros no habíamos acudido al derecho de petición y por lo tanto era improcedente la tutela, ¿sí? Pues les digo, en parte tienen razón, uno debería acudir primero al derecho de petición, pero resulta que esto era una inminente vulneración al derecho fundamental. ¿Eso qué quiere decir? Que si es una inminente vulneración porque se hacía el 17 de mayo, el 17 de junio, perdón, eran las elecciones, nosotros no podíamos hacerlo por derecho de petición porque simplemente se iban a correr los 15 días hábiles que son los que están reglamentados para un derecho de petición. Pues bien, tocaba hacerlo por acción de tutela, pero resulta que fue improcedente por ese tema. Ahora nos dicen que igual no se podía hacer y nosotros necesitábamos esa información, era inmediatamente para informarle a la población, para informarle al colombiano efectivamente cuáles eran esas informaciones de corrupción electoral que había. Finalmente, tras esa presión que se generó, porque se generó una presión en redes importante, digamos, no se logró lo que queríamos con la acción de tutela, sino se logró, sino que lo que se logró fue que finalmente las declaraciones se presentaran el 21 de junio. Después de la presión que ejercimos varios ciudadanos, podemos concluir que el desarrollo de la investigación es un ejercicio válido, necesario e indispensable en cuanto hay responsables de algunos de los muchos casos de corrupción que se presentan y presentaron en nuestro país. Pero quiero recordarles que estos hechos fueron expuestos y generaron un gran escándalo mucho antes que estos fueran presentados por el fiscal general de la Nación. ¿Esto qué quiere decir? En redes, antes de que saliera el fiscal general de la Nación el 21 de junio a hablar sobre lo que nos iba a escandalizar, pues ya eso ya era información que se estaba manejando en redes, ya lo habían manejado otros medios de prensa, de radio y de televisión, ya lo habían manejado. Simplemente él cogió esos mismos medios y generó un informe, que eso fue lo que notamos. Por ejemplo, ¿sí? Muchos de los audios que él mostró fueron enviados a través de cadenas de WhatsApp. Llegaban a todas las familias de Colombia porque eran transmitidos a través de WhatsApp. Eso son lo que se movió a través de redes. Habían videos en Facebook donde todo lo que él mostró, eso ya estaba mostrado previamente en Facebook y en WhatsApp y en redes sociales. Exactamente, entonces, y resulta, y lo más chistoso, llamémoslo así, es que ellos me dicen a través de la respuesta que se da a la acción de tutela, que el video que se utilizó como prueba de las declaraciones que él hizo en el Atlántico, no me servían como prueba porque era un video editado, ¿sí? Que era un video editado que se había manejado en redes, pero resulta que a ellos sí les pareció muy fácil coger las mismas noticias que se habían manejado en redes y presentarlo como un informe de la Fiscalía. Como informe de la Fiscalía, ¿sí? Claro. Que eso fue lo que se hizo. Entonces, digamos, a mí me dicen que no es válido porque es un video editado, sin embargo ellos sí cogen la información que se manejó en redes para mostrarlo como un avance de la Fiscalía. Y pues, digamos, eso uno queda vacío y finalmente no quedamos escandalizados, como él decía, porque era algo que ya se sabía. Ya nos habíamos escandalizado realmente. Ya nos habíamos escandalizado, ya había un avance frente a eso, ¿sí? Pero a esto yo considero que surgen unas preguntas, porque si este ejercicio de corrupción electoral que fue presentado por la Fiscalía General de la Nación en el informe del pasado 21 de junio, pues ya estaba en redes sociales, ya lo conocíamos, pues preguntémonos, pues qué tanto de esto logró permear las dos elecciones presidenciales, es decir, la de primera vuelta y segunda vuelta. Pues ya que si bien se movían millones de pesos en la promoción del delito, donde se hacían elegir por compra de votos a los candidatos presuntamente corruptos, pues esto, ¿cómo llegó a permear en las elecciones presidenciales cuando la información de estos criminales o de estos posibles criminales fue enterada después de las elecciones del 27 de mayo y del 17 de junio? Yo creo que aquí hay un cuestionamiento y fue el que se empieza a generar después de esto, ¿no? Entonces resulta que el fiscal general
da unos nombres y da unos partidos. No, los partidos no los da, da los No nombres. menciono partidos. De hecho, solo mencionó uno por un tema de conveniencia, pero ya después empezó dentro de lo interno de los partidos, empieza a decir, oiga, este candidato político es de tal partido. Y resulta que todos estos partidos, en su mayoría, las mayorías de denuncias son partidos de derecha, ¿sí? Eso es maquinaria electoral. Y precisamente, frente a eso, cuando los medios de comunicación hablaban del partido de las maquinarias, o el candidato de las maquinarias mejor, y el candidato de opinión, Ajá. pues uno hace sus propias conjeturas. O sea, ¿será que hubo corrupción electoral dentro de las elecciones presidenciales? Pues no es difícil llegar a esa conclusión, pero es mejor que los que nos escuchan y los que nos ven digan, oiga, efectivamente hay una corrupción electoral ahí, porque si se habla de maquinarias del uno y opinión del otro, y si esa opinión llega a tantos millones de votantes y la corrupción a tanto, aquí algo está pasando en Colombia. ¿Qué tanto de ese dinero, por ejemplo, y esas maquinarias pegó en las campañas de elecciones a presidencia en primera y segunda vuelta? Porque eso es un dinero, la corrupción es un dinero con lo que se financian, porque la corrupción no es el convencimiento de un voluntario, es el convencimiento del voto a partir de un dinero sucio, un dinero que no proviene de lo legítimo y que no es legal y que efectivamente es un delito. Entonces, ¿qué tanto de esos dineros golpearon y se metieron dentro de las campañas de las elecciones presidenciales para la primera y segunda vuelta cuando no teníamos información por parte de una fiscalía acerca de los posibles delincuentes que promovían la corrupción electoral? Mire, es tan fácil como esto. Si a los trabajadores se les constriñe con un trabajo, amenazándolos que no se les va a otorgar un contrato o que posiblemente los van a despedir, manejando ese tema de que si usted no vota por, ¿sí? Pues llevémosle ese plano al tema de los contratistas, ¿sí? Al tema de cuánto dinero maneja un contratista y que ellos están precisamente detrás de esos contratos que se manejan dentro de los programas de gobierno de cada uno de los candidatos. Bueno, lo que pasa es que nosotros vamos a ampliar la vía al llano, ¿sí? Entonces la vía al llano tiene no sé cuántos kilómetros allá aquí al llano, ¿sí? Y vamos a intervenirla por tantas fases. Resulta que eso lo conoce un contratista que maneja un tema de carreteras y resulta que ese contratista está interesado, ¿sí? Estoy especulando. Efectivamente él va a decir, yo le colaboro con la campaña, pero amarran el contrato, ¿sí? Amarrando el contrato y el candidato efectivamente va a recibir estos dineros que no lo recibe el candidato, ¿sí? Tengan en cuenta que eso no lo recibe el candidato porque ellos tienen que manejar unas cuentas y efectivamente eso, pero ellos tienen unos equipos atrás. Esos equipos se llaman maquinaria política, ¿sí? Entonces por eso es que te digo, eso es corrupción, ¿sí? Es corrupción. Entonces, ocupen los puestos de poder en Colombia. Es decir, se convierte en el origen mismo de toda la corrupción al haberse permitido permanecer en el anonimato en la corrupción y de las autoridades hasta 4 días después de las últimas elecciones. Es decir, si estos posibles delincuentes que son los únicos que lograron establecer las campañas corruptas y nauseabundas alrededor de las elecciones legislativas, ¿por qué no pensar que tuvieron una influencia altamente significativa en las presidenciales y que pudieron ser capturados antes de elegir al presidente de la República de Colombia? Quiero recordar algo acá, ¿sí? Y que es importante y que queremos que se haga énfasis en esto. Nuestro propósito y la idea que queremos promover es clarísima. La maquinaria electoral es igual a la corrupción electoral, ¿sí? Soacha quiere cambiar esa mentalidad precisamente y Colombia, ¿sí? Colombia entera tiene que apoyarnos en esto porque es una campaña que iniciamos acá. Sigue transmitiendo, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, el propósito de estas acciones está encaminado a relacionar las maquinarias con la corrupción electoral, como lo hemos venido mencionando, ya que las instituciones y las personas las acreditan en un contexto cultural. Nosotros nos hacemos familiar de las maquinarias, lo hemos mencionado como algo normal, y asimismo lo consideran algunos medios de comunicación cuando señalan que existe el candidato de las maquinarias, el candidato de opinión, cuando como si se tratara de un tema institucionalizado, como si fuera un ingenio colombiano. Pues a propósito, pues no, de las trampas que nos han avergonzado últimamente en el Mundial de Rusia por algunas personas que, al igual que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral e incluso posiblemente la Fiscalía, actúan de manera reprochable y nauseabunda.
queremos darle agradecimiento a las personas que nos han seguido, que están aquí en este informe. Es un informe claro donde hemos expuesto los resultados de 2 tutelas alrededor de la corrupción electoral que hacen parte de ella misma, que promueven a ella misma. Un mensaje que diga no me llamen por favor, que ahí hay una opción que dice mensaje, no estoy ocupado ahorita para que no marquen más. ¿Sí, siguen vivos? Sí. Entonces ahorita vamos a proceder, queremos agradecer a las personas y vamos a proceder a hacer unos temas de antecedentes y unas hipótesis que se desprenden de este ejercicio, porque el resultado final es este ejercicio. Entonces vamos a empezar con el más importante, ¿no? El resultado de la tutela, de la primera tutela que se radicó, que tiene que ver con los formularios E11, que es el que explicamos. Usted firmó, a usted le pusieron su número de cédula donde decían si usted era de derecha o era de izquierda. Y el antecedente que tenemos es en Venezuela en el año 2003 y 2004 con la lista conocida como lista Tascón, que fue usada en el ejercicio de revocar a Hugo Chávez, pero que él después usó esa lista para despedir a todos quienes firmaron su revocatoria, para despedirlos y evitar así la oposición política. Exactamente. Esta lista Tascón lo que hacía era lo que produjo fue un acto de discriminación de los electores en Venezuela. Más bien defractores, porque unos querían que Hugo Chávez no estuviera más en el poder y por lo tanto se hizo un plebiscito frente a eso. Se generó una lista que tenía estos nombres y esta lista fue utilizada después por el mismo gobierno para discriminar a las personas. ¿Cómo los discriminaban? A través de los diferentes contratos que tenían estas personas con el gobierno. Si usted tenía algún contrato con el gobierno y había firmado esta lista Tascón llamada, pues resulta que usted ya era señalado y de alguna manera usted ya no podía acceder a ese contrato o no podía tener ese trabajo, o lo que fue más berraco aún y que a uno le enerva la sangre, es esa discriminación que se generó. Ni siquiera era permitido que estas personas salieran del país, ¿sí? Y hay casos, conozco algunos casos personalmente de estas personas que en algún momento me gustaría generar una entrevista también de lo mucho y el sufrimiento que tuvo estas personas por esa discriminación producida precisamente por ser de la oposición a Hugo Chávez. Entonces recordemos que si eso fue en el año 2003-2004, o sea, es decir, hace 15 años, los regímenes dictatoriales no se dan de un día para otro. Y aún es vigente, por ejemplo, la lista Tascón se usa para oposición. Entonces, si eso es un proceso, si los procesos dictatoriales se inician desde la vulneración de los derechos fundamentales, pues la pregunta es, ¿no estamos entrando en un régimen dictatorial al tener nosotros nuestro nombre, número de cédula en un par de listas que nos identifican de forma partidaria, que nos identifican quiénes somos de derecha y quiénes somos de izquierda? ¿Acaso no estamos entrando en un proceso dictatorial? Recordemos que los procesos dictatoriales son de izquierda o de derecha, son de ambos campos. Entonces, hoy tenemos unas listas que están en nombre del poder que está actualmente. Tenemos unas listas que a usted lo identifican, son 4 millones de colombianos que lo identifican como simpatizante de los partidos de derecha y 2,5 millones de ciudadanos que 3 millones con los de Caicedo, 3 millones de ciudadanos que nos identifican o identifican como militantes de izquierda. Uh-huh. Entonces la situación es la siguiente: ¿cómo van a hacer uso si no nos han roto esas listas y no han tenido la potestad ni la intención de romperlas? Recordemos que en los primeros días de marzo, medios de comunicación se pronunciaron alrededor también de estas listas, de estos formularios E11, y ni la Registraduría ni el Consejo Nacional Electoral ha tomado medidas para romper el dictatorial. Creería yo que esa es la explicación, sí, y es un antecedente que tenemos para que estas listas sean rotas y los colombianos nos fijemos para por que eso. De pronto, de los que están interesados en saber qué es lo que podría pasar, es importante que ustedes revisen, busquen, filtren en Google lista Tascón y se darán cuenta de lo que les estamos hablando y de lo peligroso que es que el gobierno tenga las listas de nuestros nombres, números de cédula en su poder. Bien. Queremos preguntar algo. ¿El fiscal se involucró en política al no revelar al tiempo los delincuentes? ¿De verdad ellos pudieron influir en la presidencia? Estas personas que están siendo capturadas en estos días, ¿pudieron ejercer influencia, pudieron mover maquinarias, dinero para las elecciones a presidente, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta? O sea, ¿esto pudo haber sido posible para la elección de los votos? Aquí no tiene que ver, o sea, digamos que ya hubo un ganador, eso no tiene nada que ver, pero hablemos es de la corrupción en el ejercicio como tal. Si el fiscal hubiera hablado antes y se hubieran capturado antes, hubieran actuado estas personas,
para la influencia en primera y segunda vuelta en función de la corrupción Claro, electoral, de hecho, ¿los resultados habrían sido diferentes? hubieran sido distintos. De hecho, pues algunos se hubieran, digamos, detenido en generar esta corrupción, ¿sí? Otras maquinarias que estaban funcionando, de pronto se hubieran prevenido de que se estaban investigando, de que la fiscalía estaba haciendo algo, de que había inteligencia detrás de eso, y ellos no hubieran actuado con sus maquinarias electorales. Recordemos nomás que con el caso de Aida Merlano, fueron, si no estoy mal, fueron 72.000 votos que se manejaron, 72.000 votos para una maquinaria electoral solamente en Barranquilla, ¿sí? Para una maquinaria. Ahora estamos hablando que ella fue capturada después de haber ejercido el voto. O sea, primero que todo se perdieron esos votos, ¿sí? Que esos votos hubieran servido para otro candidato de pronto que estuviera actuando sin maquinarias. Se perdieron esos 74.000 votos porque no se les informó o no se previno mejor esta situación. Y pudieron haberlo hecho. Pudieron ¿sí? haberla capturado antes. Antes de. Ahora, eso fue una maquinaria. Ahora hablemos de todo el país. Una Aida Merlano en todo el país, ¿sí? Estamos hablando de, yo creo que la mitad de votos que se generaron en estos comicios, sumado los dos, ¿no? Pues aunque claro. el fiscal no quiere, entonces se está involucrando en política. Está involucrado en política, obviamente. Y esas conclusiones es mejor que las saquen todos nuestros oyentes. Es mejor que la saquen ellos y que ellos digan, oiga, efectivamente se presentó una corrupción electoral y que pudo haber sido evitada por la fiscalía, pudo haber sido evitada por las instituciones. Recordemos el principio con el que arrancamos. Si a usted le vulneran su derecho fundamental, el ejercicio de la corrupción electoral está abierto a poderse dar en estas elecciones. Es decir, a partir de una acción tan pequeña como es la vulneración del derecho fundamental, que es al voto, se abre la puerta a la corrupción electoral. Ok, entonces ahí queda esa duda, ¿cierto? Sí. ¿Qué responsabilidad va a tomar la registraduría frente a los hechos marcados? ¿Cómo será asumida? Pues es que no solo hablamos de actuar incorrectamente, estamos hablando de permitir y fortalecer el ejercicio de la corrupción. Se fortalece la corrupción así. Sí, claro, hay un fortalecimiento. O sea, es que las mismas instituciones son las que le dan esa base sólida a la corrupción. Son las mismas instituciones y como lo dije en líneas aparte, es ahí donde se engendra la corrupción misma, ¿sí? Porque es la registraduría la que va a permitir que el corrupto, ¿sí? llegue al poder y se genere más corrupción. Pero pues obviamente van a ser mismo desde estas instituciones. Es que quiero que abramos los ojos y nos demos cuenta que es la registraduría prácticamente la madre de la corrupción, ¿sí? Y si no generan alguna prevención frente a este tema, pues vamos a seguir en lo mismo. Las regionales van a funcionar de la misma manera, como lo decían en algunos otros medios, solamente con conseguir unos 2.000 millones de pesos, pues se van a conseguir esas curules que se quieren en las parlamentarias, en los congresos. Así se maneja tanto a nivel de alcaldías, en nivel de consejos, en asambleas. Todo se maneja con dinero y lo permitimos como si fuera algo institucionalizado, ¿sí? Lo permitimos y no decimos nada. Y es ese tema de decir, es que él tiene las maquinarias y el otro no. Así es. Entonces, no, o sea, eso tenemos que sacarlo de la cabeza. Vamos a resolver un par de preguntas para que las personas, si tienen dudas de lo que hemos expuesto aquí con relación a la corrupción electoral. Bueno. Natalia, ¿alguna pregunta especial? Sí, por parte de Carlos nos pregunta qué sucede con la responsabilidad que tienen los partidos que el fiscal ya delató. Y también pues dice como que no deberían pagar con curules o al menos ser sacados del Congreso mientras son investigados, pues porque opina que porque dejan que la gente con procesos de la fiscalía sean los congresistas o los senadores. ¿Podrían pagar los partidos? ¿Podrían los partidos tener una corresponsabilidad alrededor de las acciones corruptas de sus candidatos? En este momento, por ejemplo, esos que capturaron. Es el deber ser, ¿no? Es el deber ser y tiene que haber una sanción, ya sea a los partidos o a los candidatos, ¿sí? Pero si es a los candidatos, pues debe repercutir directamente en los partidos y se debe poner algunas limitantes para estas personas, y estas limitantes pues deben ser desde la pérdida de investidura misma hasta sanciones penales, claro. ¿Sí? Las sanciones penales que son las más importantes y las que deben dejar ese precedente de que no se cometan más esta corrupción electoral en Colombia. ¿Más preguntas? También nos pregunta Sonia qué podemos hacer, cómo exigimos que se destruyan esos datos y cómo sabemos que no hay una copia, pues debido a que hay mucho tiempo para hacer lo que quieran con esos formularios. Pues efectivamente lo que ordena el Tribunal Administrativo, Sonia,
es que hasta el día de hoy tiene plazo el registrador nacional de destruir esos formularios E11. Hasta el día de hoy, digamos, las acciones ya no están en el máximo nivel, ya no se quedó en un nivel de movilización, de indignación y de medios, no, ya acudimos a las instancias judiciales, que son las que tienen efectivamente el aval de decir, oiga, usted tiene que destruir estos formularios. Si no lo hace, efectivamente, pues nos toca acudir a instancias internacionales. Yo creo que sería lo último que se debe hacer, porque ya, o sea, ya sería un descaro total de la registraduría decir no los vamos a destruir y prácticamente miren a ver qué van a hacer. No. Y segundo, pues como les decía hace unos instantes, tengo el incidente de desacato para continuar con los mecanismos judiciales pertinentes, ¿sí? Hoy se presenta. Entonces, esto es para presentarlo el día de hoy, porque hasta el día de hoy, 26 de junio, se tenía plazo para esa destrucción, ¿sí? Entonces, hoy queda radicado este incidente de desacato contra el Registrador Nacional del Estado Civil. Recordemos que han existido unas acciones con relación a esta situación de corrupción electoral, desde incluso antes de las elecciones, con las marchas que se hicieron frente a la Fiscalía, con los videos, las notas, las tutelas que presentó Jorge y el desarrollo de estas tutelas alrededor de los medios de comunicación y de lo que hemos formulado nosotros en cuestión de la denuncia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pues Rosario dice que qué pueden hacer las personas que no reconocen mucho sobre las leyes y cómo pueden comunicar eso a las demás personas. Pues una de las falencias que tiene precisamente la educación en Colombia es que no les enseñamos a las personas cómo pueden proteger sus derechos, ¿sí? Las acciones están dadas, Rosario, en la misma constitución política. Ese es el soporte más grande que tenemos. El decreto 2591, que es el que reglamenta todo lo relacionado con la acción de tutela, y tenemos la ley 472, que es la que corresponde a las acciones populares y acciones de grupo. Tenemos herramientas tenemos para defendernos, ¿sí? Lo importante es identificar que efectivamente se nos esté vulnerando un derecho fundamental, ¿sí? Porque eso le da un poco de rapidez a que se resuelvan estos temas. Efectivamente, por eso acudimos nosotros a las acciones de tutela, ¿sí? Identificamos que se está vulnerando ese derecho y acudimos a ello. Pero si tienes alguna duda, no dudes en comunicarte escríbenos ahí mismo. Ahí en Suacha Pública. Ahí en el donde está el vivo, escríbelo y se lo vamos a resolver. Sí, todas las vamos a resolver ahí. Les ayudamos, porque esa es la idea, esa es la intención, transmitir, oiga, tenemos acciones. Hay movilización y organización en Suacha, ¿sí? La hay, ¿sí? Pero necesitamos generar más acciones. Y acciones se pueden traducir en esto, ¿sí? En respuestas efectivas por el Tribunal Administrativo o por la Corte Constitucional, o simplemente que nos den órdenes los juzgados administrativos en los temas del Estado. Ya estamos a punto de terminar. Vamos a resolver una pregunta más. Hacemos un sondeo rápido por esas hipótesis y esos antecedentes y terminamos para que el estudio lo necesitan usar para un programa. Entonces, una pregunta más, Natalia. Ok, bueno, entonces vamos a hablar. Entonces hablamos de por qué no destruyeron los formularios. Hay un desacato que vamos a presentarlo. Necesitamos que nos resuelvan esa duda. Me queda duda es por qué no los han destruido. O sea, eso a mí me genera incógnita, es por qué. ¿Cuál es la necesidad de conservarlos? ¿Por qué razón? ¿Cuál es ese plan? Si el Tribunal Administrativo lo ordena, los medios de comunicación lo han ordenado, las fundaciones lo han ordenado, los especialistas lo han ordenado y tras del hecho se han puesto tutelas y han dicho sí, están vulnerando los derechos. ¿Por qué han desobedecido estas acciones? Sí, es que inclusive, mire, el mismo procurador ya hizo una orden en su momento de que se destruyeran. Mismos docentes de universidades prestigiosas han hecho también pronunciamientos para que se destruyan. El Consejo Nacional Electoral, en algún momento, alguno de sus magistrados hizo también, digamos, ese pronunciamiento para que se destruyeran. Sin embargo, no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Pues ese es nuestro gran cuestionamiento, ¿sí? Ese es nuestro gran, y si no lo va a hacer, pues tiene que responder. O sea, si no va a acatar las órdenes que se están dando a nivel judicial, el registrador tiene que responder, ¿sí? Porque están dadas las órdenes. Entonces, ¿por qué no lo han hecho? Solamente ellos nos pueden decir por qué no lo han hecho. ¿Sí? Y tuvieron la oportunidad de hacerlo dentro de la respuesta a la acción de tutela y no lo hicieron. Totalmente. ¿Sí? No nos dijeron, no, es que no lo vamos a hacer por eso. Tenemos una noticia positiva con la tutela que se presentó, ¿no? Tenemos una respuesta interesante que es con la ley estatutaria respecto a la creación de consultas. Resulta que el Tribunal Administrativo, y en eso sí tiene mucha razón,
Cuando se trate de derechos fundamentales, una resolución no se puede dar por medio de una resolución, no se puede actuar frente al medio de una resolución de una institución, como se hizo con el respaldo para hacer, para tener potestad de actuar como actuó la registraduría, no tenía que hacerlo por medio de una resolución, no, para esto tenía que hacerlo por medio de una ley estatutaria que tiene que ser aprobada en el Congreso, ¿sí? Porque se trata de vulneración, o vulneración no, porque trata de derechos fundamentales, y al tratar de eso tiene que ser por ley estatutaria. Pues dentro del el tribunal deja esto claro dentro del fallo que emitió hace 3 días, ¿sí? Entonces ellos nos dicen, sí, efectivamente se tiene que hacer por medio de ley estatutaria. Entonces, para que tengamos eso